Garabot. Primero, había un miedo generalizado de la inteligencia artificial, ¿qué será, qué será, qué será? Eso se va perdiendo ya, cuando tú ya, por poco. Todo el tiempo estamos entregando datos de nuestro comportamiento, de nuestro uso, de nuestra interacción, etcétera. No existen limitaciones para lo que puedes hacer con los datos de la inteligencia artificial. Y Garabot. ¡Qué bien! Llegó el día y comenzamos la segunda temporada de Garabot. Me encanta poder saludar nuevamente a mi compañera Garita, que viene con toda la energía y la tecnología para poder compartir esta nueva temporada. Giovanni, qué gusto saludarte nuevamente. O te digo jefe, ¿cómo prefieres? No, somos compañeros, Garita. Además, en la primera temporada aprendimos muchas cosas juntos y ahora las podemos poner en práctica. Entonces, ¿no eres el jefe? ¿A quién le paso la factura por mi trabajo? Vamos, Garita, no te pases, yo te conozco. Permíteme, con mi inteligencia artificial, reírme por primera vez. Bueno, voy a hacer todo mi esfuerzo. Ja, 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 ja. Dios mío, ampáranos de esa risa. Bueno, mejor comencemos la segunda temporada de Garabot. No es un error. Nos escuchas porque te interesa el futuro. El límite es aquí y ahora, donde el futuro se hace presente. Garabot. Ignition. System override. Exploramos fronteras tecnológicas y descubrimos innovaciones que transforman nuestra realidad y forma de pensar. Garabot. Innovación al límite, donde el mañana es hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un tema que te va a encantar, porque tiene que ver con las redes que debes cultivar para hacer un buen networking. Así es, vamos a hablar del Web Congress. Este es el perfil profesional de nuestro invitado. Daniel Silva es un visionario del mundo digital con más de 25 años de experiencia. Es un apasionado por el emprendimiento, la innovación, la tecnología y el poder transformador de la inteligencia artificial. Desde 2019, lidera el prestigioso Web Congress en Ecuador, uno de los eventos más grandes e influyentes de América Latina en el campo de la tecnología e innovación. Este espacio ha reunido a miles de emprendedores, creativos y líderes de la industria. Su capacidad para identificar tendencias emergentes y convertirlas en estrategias de negocio efectivas lo ha consolidado como una referencia en el ecosistema digital. Buen día, Giovanni. Te dejo el placer de conducir a nuestro invitado en este diálogo. Un gusto tenerte aquí, Daniel. Desde la última vez que pudimos conversar, la inteligencia artificial ha tomado un mayor protagonismo. Garita, mi compañera, es un ejemplo de esa evolución. El avance tecnológico nos ha permitido lograr un mejoramiento en su voz. Un gusto tenerte. Hola Giovanni, para mí también es un gusto volver a estar aquí conversando de estos temas que a todos nos apasionan. Sí. Como te decía, ha habido un avance en inteligencia artificial y hoy por hoy las empresas tecnológicas, hablemos Samsung, Apple, Google, Nvidia, entre otras, destacan estos avances en este tipo de tecnología como una estrategia para competir, para presentarse y mostrar a los consumidores, al público, estos logros que han tenido. ¿Cuáles son las tendencias en la actualidad de inteligencia artificial que se pueden destacar? Bueno, de lo que habíamos podido ver el año anterior, de lo que habíamos conversado acá, creo que se ha avanzado mucho en temas de justamente del procesamiento del lenguaje natural, porque cada vez tenemos más herramientas dentro de las herramientas que normalmente utilizábamos. Te hablo incluso de WhatsApp, por ejemplo. Ahora tú encuentras en WhatsApp una ventanita que te dice qué es la inteligencia artificial y que puedes interactuar con ella
puedes pedirle ya directamente que te haga un texto, que te cree una imagen. Lo que antes lo hacíamos a través de herramientas especializadas como Midjourney, como el mismo ChatGPT. Entonces está como volviéndose más generalizado, mucho más democratizado, mucho más al alcance de todas las personas. Este tipo de herramientas también las encuentras en LinkedIn, por ejemplo, cuando tú estás redactando un post, cuando estás contestando a alguien, tienes una opción ahí que te dice, que te recomienda, ¿no? Y te dice mejorar texto con inteligencia artificial. Entonces, definitivamente está estandarizándose en en muchas de las herramientas, como te digo, que utilizamos todo el tiempo para interactuar online. Entonces creo que ese ha sido uno de los avances de esta tecnología, uno de los principales avances, aparte de que, como bien lo mencionas, ahora han podido ustedes mismo comprobarlo con la voz de Garita. Ahora hay herramientas de generación de voz, de generación de video que son impresionantes, que ya realmente cuesta mucho trabajo identificar si es que es o no es real, o sea, es dato sintético o es dato real. Y eso que nosotros, ustedes lo investigan, estamos en esto. Pero para el común de las personas, cada vez es más complicado ese tema. Entonces creo que esos son como que avances que ha tenido esta tecnología. ¿Y las personas cómo están logrando esa adaptación a este tipo de tecnologías al tener estas herramientas más cercanas, más próximas? Yo creo que primero había un miedo generalizado de la inteligencia artificial, ¿qué será, qué será, qué será? Eso se va perdiendo ya, cuando tú ya por poco se vuelve parte de tu lenguaje cotidiano. O sea, realmente hablas de esto ya no como, wow, qué sorpresa, sino como yo hice, haz esto, pregúntale a la inteligencia artificial, hazlo con inteligencia artificial. Entonces ya no es una tecnología que creemos o podemos pensar que está fuera del alcance, sino cómo las personas que trabajamos y laboramos normalmente en el día a día ya pensamos en, a ver, ¿cómo podría esto ayudarme en esta tarea que tengo específica? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo potenciar esta investigación, este análisis de resultados de recursos humanos? O sea, diferentes tareas que la inteligencia nos ayuda, ¿no? Entonces ya no le tenemos miedo, creo yo. Ya está más cerca, más, y la hemos adoptado como parte de nuestra vida poco a poco, cada vez más. Al existir ya esta suerte de uso cotidiano, familiaridad con este tipo de tecnologías, esto ya no queda solo en los ámbitos personales, en los ámbitos de la familia, sino también ya llega al ámbito empresarial. ¿Cómo las empresas en Ecuador están adoptando este tipo de tecnologías, la inteligencia artificial en específico, para lograr mejorar la productividad? Bueno, hay diferentes maneras, ¿no? O sea, dependiendo de la empresa y dependiendo de la industria. Pero básicamente las compañías lo que están haciendo es trabajando, dependiendo de su giro de negocio, trabajando la data que obtienen, o sea, primero mejorando la obtención de datos, ¿ya? Que los datos a la larga son los que manejan todo esto, toda esta revolución, son los datos. Nosotros estamos expuestos ahora a la obtención de datos de las aplicaciones que usamos, del vehículo que usamos, de la calle que usamos. Entonces, todo el tiempo estamos entregando datos de nuestro comportamiento, de nuestro uso, de nuestra interacción, etc. Las empresas lo que hacen al recopilar estos datos, que son datos, estamos hablando de billones y billones de datos, ¿no? Es estructurarlos, o sea, trabajarlos, encontrar una manera estructurada de trabajarlos para distintos fines, ya sean, por ejemplo, campañas personalizadas de marketing a los que todos nosotros estamos expuestos en nuestras redes sociales, por ejemplo. No es, sabemos que no es casualidad que a nosotros nos llega el contenido de acuerdo a lo que nos gusta, porque no siempre nos damos cuenta que nosotros mismos lo aceptamos, pero también las plataformas están construidas de esa manera. Entonces, las empresas lo que hacen, por ejemplo, en este caso específico, es utilizar los datos de sus consumidores de la manera que ellos creen conveniente para que se vuelvan más adictos a su contenido, más adictos a lo que ellos hacen, etcétera, ¿no? Pero de ahí tienes, en toda industria, por ejemplo, puedes mejorar procesos de manufactura, mejorar la cadena de suministros, hacer un seguimiento de trazabilidad. O sea, realmente no existen limitaciones para lo que puedes hacer con los datos de la inteligencia artificial. Y si quieres también, hablando ya un poco más de la parte operativa de las personas dentro de las compañías, también se han implementado procesos
que involucran herramientas de inteligencia artificial para mejorar tiempos de respuesta. Por ejemplo, tienes en el caso de agencias de publicidad, que también creo que lo conversamos alguna vez, ya tienes cada vez implementadas más herramientas que permiten hacer el trabajo de menor tiempo y de mejor calidad. Entendería que en su área también el periodismo se utiliza mucho para investigación. Tú puedes conectar, por ejemplo, ChatGPT, puedes conectarlo directamente a plugins o APIs del censo de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces? Te creas un GPT que se llama personalizado, que se alimenta constantemente de esta información del censo en tiempo real. Entonces, tú ya en vez de ir a investigar algo que necesitas saber de cuánto el mercado de Estados Unidos, cuánto se vende café, por ejemplo, vas a tu GPT que he creado, que está conectado, y preguntas ahí, ¿cuántas personas consumen café en Estados Unidos en la mañana y de qué edad? Y tienes la información en tiempo real. Entonces, creo que no hay mucho límite para lo que se quiera hacer con esto. Claro, hace un año también hablábamos que este tipo de tecnologías había el temor, y creo que lo sigue habiendo, el temor de que nos quite fuentes de empleo y la necesidad que tenemos de adaptarnos a la tecnología y aprovechar de ella para seguir impulsando y potenciándonos. Yo considero que aquí hay dos etapas. ¿Ya? Nos enfrentamos a un escenario futuro que no te puedo decir de cuánto tiempo. El año pasado decíamos que tampoco podemos hablar de tiempo. Pasó un año, se vio cierto cambio, pero todavía no es un cambio así como significativo que digas, wow, esto cambió todas las cosas, toda la forma como hacemos. Entonces hay un escenario futuro que es una etapa en la que sí, nos enfrentamos a una sociedad nueva con tecnología haciendo el papel de médicos, de abogados, de arquitectos, por ejemplo, en dibujar planos, en generar cotizaciones. O sea, definitivamente, y eso te hablo de profesiones, peor aún en el ámbito operativo, ¿no? O sea, peajes, cajeros de banco. Si tú viajas ahora, ya ni siquiera la persona que te cogía la maleta te pesaba y te ponía ya no es necesario, tienes máquinas que hacen absolutamente todo. Eso es definitivo, o sea, la transformación del ámbito laboral en la sociedad es un hecho, y que a futuro se va a notar mucho más cómo eso va a cambiar las cosas, cómo hacemos. Pero esa es una siguiente fase. Y te hablaba de dos fases porque creo que estamos ahorita en una primera fase. Y que esta primera fase podría decirse que es más que inteligencia artificial, es una inteligencia aumentada. Entonces, ahora en este momento, lo que permite la inteligencia artificial es que los profesionales o las personas que trabajan puedan aumentar sus capacidades y ser mejores en lo que están haciendo. Y por el próximo tiempo, que te vuelvo a decir, no podríamos decir cuánto, eso va a ser importante. Entonces, capacitarte en qué tipo de herramientas te ayudan a ti como profesional a hacer mejor tu trabajo, esa es la tarea que tenemos en esta fase, en esta etapa. Y no deberíamos pensar en ningún tipo de límites al respecto. O sea, tenemos abierta toda una fuente de información con millones y millones de datos a nuestra disposición en el teléfono ahora. ¿Qué somos capaces nosotros como profesionales de hacer con esa información? ¿Qué podemos hacer con esa tecnología? Y bueno, ojalá todo esto sirva también para que el desarrollo de países como el nuestro, que pueden estarse quedando. Yo estaba estuve en una gira de conferencias en Colombia. Y, o sea, sí hay una diferencia, sí se ve también, hay un desarrollo de una cultura digital y de emprendimiento mucho más avanzada que la nuestra. Entonces, también pienso que en Ecuador no estamos aprovechando todo el potencial que esto puede darnos y todo lo que podemos ser capaces de hacer con ella. Entonces, también es importante que todos los actores de la sociedad generen estos espacios de conversación, ustedes con estos espacios también de podcast, los eventos como el que nosotros traemos, debates, foros, etcétera, ¿no? Para que nosotros también podamos como sociedad seguir aprovechando esta herramienta. Bueno, con su permiso, quisiera intervenir en este diálogo con Daniel. No es la primera vez que hablamos, ya te considero un gran amigo. Estoy muy interesada en aprender más sobre la interacción con los humanos. Este mismo podcast es un diálogo entre ustedes y yo, que soy una voz de inteligencia artificial. La pregunta es, ¿qué avances se están dando en el procesamiento del lenguaje natural y cómo están transformando la interacción humano-máquina? Bueno,
Yo creo que si volvemos a hablar de otra entrevista en 2 años, tal vez ya le tenemos a Garita sentada aquí con un robot humanoide que puede estarme viendo lo que yo hago, los gestos que tengo, interpretarme y reaccionar con eso. O sea, eso va a pasar tal vez en un futuro más medio cercano. Y creo que ahí también es un tema de lo que ha pasado, ¿no? Cada vez más empresas como las que mencionabas, como Nvidia, como Tesla, empresas que tal vez no se dedican que no es su giro de negocio como tal. Sin embargo, ahora todas, Amazon, Meta, Google, todas estas compañías le están apostando a ser quienes lideren la nueva era, ¿no? Entonces le invierten millones y millones en desarrollar estas tecnologías. Y se ha visto casos ya de robots que cada vez son más sorprendentes, que cumplen tareas específicas. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esta tecnología? Es poder identificar todo. Tú puedes conversar con ellos y pedirles una tarea. Entonces, procesan ese lenguaje con el que tú hablas con ellos y te hacen como entregarte un vaso con agua. O sea, tareas que pueden resultar para nosotros tan sencillas, pero que por primera vez estamos viendo la capacidad de un robot de cumplirlas de una manera sorprendente. Ya tenemos que decir que es sorprendente. Que esté un robot haciendo un montón de tareas domésticas sin equivocarse, cogiendo una manzana, por ejemplo, la ve, la mira, la reconoce, tiene un procesamiento ahí de identificar que es una manzana, que no es una pera, que es una fruta, que sirve para tal cosa, y con ese procesamiento que tiene, hacer algo más, hacer una tarea. Entonces, posiblemente hacia allá hay un avance de esta tecnología. Y bueno, también, como les hablaba, por ejemplo, de estos GPTs personalizados, que tú puedes tener asistentes para muchas cosas. Puedes crearte asistentes especializados, ¿no? Tú les alimentas con tu información propia. Entonces, por ejemplo, te quieres crear un asistente que sea especialista en viajar por el oriente ecuatoriano. Ya. Digamos que no hay información en el internet. Hay lugares tan chiquitos que son espectaculares que nadie los conoce y no están en internet. Pero tú tienes información, tú alimentas por ejemplo, esta herramienta y tienes un especialista en el oriente ecuatoriano al que los extranjeros podrían hacerle preguntas solo de ese tema. Entonces, tú puedes aprovechar esta tecnología para especializarle en alguna de las áreas que tú quieres. Yo tengo, por ejemplo, uno que me ayuda en traducir ciertos textos al inglés, pero en un lenguaje no de traductor, sino un lenguaje más como de startup, del ecosistema de startups. Entonces, lo aprovecho solo para eso. Le pongo cualquier texto, ya sabe, ya está preentrenado, que yo necesito que me trabaje de esa manera y ya me lo trabaja mucho más rápido. Ya no tengo que cada vez pedirle un prompt que diga, actúa como un especialista que nativo, inglés nativo, etcétera, etcétera, sino que ya está preentrenado. Hay algo muy interesante que le acabas de contestar a Garita, es justamente las empresas están enfocadas a este tipo de tecnologías, no solo por la imagen que dan ante los consumidores, sino también la cotización. Nvidia pelea a veces codo a codo como la firma más alta en cotización de bolsa con Apple mismo. Apple en la última presentación que tuvo recientemente se enfocó más en su Apple Intelligence que el mismo dispositivo, algo diferente a los anteriores lanzamientos de sus teléfonos. Pero el uso de la inteligencia artificial y tecnologías disruptivas no solo se está enfocando hacia el ámbito tecnológico como tal, sino ya existen avances en otras áreas, como el tema de la salud, por ejemplo. Coméntanos qué está haciendo en el ámbito de la salud, cómo se está aprovechando este tipo de tecnología para justamente dar saltos y avances. Bueno, tienes en diferentes áreas y campos, ¿no?, de la salud. Desde el mismo, por ejemplo, análisis de imagen, de resultados, que te interpreta, por ejemplo, ¿cómo se llama? Resonancias magnéticas o radiografías, etcétera. Que la inteligencia artificial puede hacerlo mucho más preciso, determinar si encuentra algún tipo de problema por ahí que pueda ser necesario que acudas a un médico. Entonces, desde análisis de resultados, hace poco también tuve la suerte de estar en Miami en una presentación de compañías de startups, y la que ganó en un concurso importante fue una que está trabajando con el ADN de las personas para crear medicina personalizada. Entonces ellos
trabajan, por ejemplo, con las grandes farmacéuticas, pero de una manera que todavía no es tan fácil de entender, pero lo que hacen es poder enviarle estos datos de una persona a la farmacéutica para que pueda elaborar una pastilla que sea solo para ti. A la medida. A la medida. O sea, que no sea como un genérico que todos lo usamos y que, bueno, sí puede funcionar. Pero tal vez tú tienes un problema diferente porque tu circulación es diferente, no sé, diferentes condiciones que uno puede tener. Entonces te trabajan de esa manera. Y hemos visto también, por ejemplo, el tema de cirugías realizadas a distancia, o ya también un poco más loco y más avanzado y mucho más allá, videos en los que se hace, no sé si lo han visto ustedes, un tema de trasplantes de cabeza. Que no sé, yo creo que estamos muy lejos todavía de algo así, pero el hecho de que ya existan investigaciones encaminadas en ese rumbo es porque hacia algo parecido por lo menos se quiere llegar. Cada vez se pone más interesante este diálogo con Daniel Silva. Estamos hablando del Web Congress. Antes de continuar, escuche este interesante anuncio. A ver, ¿a quién quieres engañar? Yo sé que cada vez que te duele algo o te pasa algo, corres al YouTube o al TikTok a ver cómo te curas. Pues te tengo una mala y una buena. La mala es que no tienes idea cuántas personas se les ha complicado el asunto de salud por hacer caso de publicaciones sin ninguna guía de un profesional de salud. La buena es que tenemos un podcast que habla de todo tipo de temas de salud, pero con profesionales de primer nivel y con un diálogo ameno. Este podcast se llama El Cuaderno de la Salud y es del Comercio, y lo encuentras con un capítulo nuevo todos los días lunes. Búscalo, escúchalo y compártelo, porque de verdad está buenísimo. El Cuaderno de la Salud. Búscalo en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast favorito. El Cuaderno de la Salud. El Comercio. Otro ámbito importante es la educación. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se está avanzando para el mejoramiento, la creación de experiencias de aprendizaje adaptadas para el estudiante? Recientemente, creo que pudimos leer esta noticia de Inglaterra, ¿no? Que de este colegio que decidió probar hacer una prueba, no sé si lo vieron, en el aula sin profesor. Entonces, ¿qué es lo que logra un aula sin profesor? Aparte de abrir un debate, porque se abre el debate de qué hacen los alumnos sin el profesor ahora, ¿cómo no? No sé si es que nosotros quisiéramos que nuestros hijos estén sin profesora en esta mentalidad de ahora. Pero lo que logra o lo que están trabajando es en sistemas igual personalizados. Eso permite a la inteligencia artificial personalizar las experiencias para las distintas tipos de aprendizaje de una persona, porque no todos aprendemos igual. Nunca se ha logrado. Siempre todos hemos, a menos hacia atrás, nosotros como aprendimos fue sentados en una silla y viendo lo mismo, todos aprendiendo de la misma manera y sin poder moverte, porque si te mueves, o sea, muy rígido, ¿no? Que es lo que están investigando es, primero, o sea, qué tipo de aprendizaje, capacidades, cómo mejorar la experiencia que tienes enfrentándote a nuevos conocimientos, cómo potenciar, ¿no? Entonces, cómo potenciar el tema educativo en los estudiantes para que sea mejor aprovechado y mejor, o sea, que vayan donde realmente ellos, su mente o su capacidad les puede dar. Obviamente estas aulas tienen tutores, ya no son maestros, no son los que te enseñan, pero son tutores. Entonces, a la larga, tú al interactuar con una inteligencia artificial en temas educativos, puedes preguntarle lo que sea y te va a responder lo que sea de manera objetiva. Entonces, yo a veces hago el ejercicio con mis hijas y les presto el ChatGPT en audio. Cuando tienen alguna duda en la que yo quisiera, o tal vez no sé la respuesta exactamente específica de manera técnica, o que quisiera que puedan no estar sesgadas por mi conocimiento, entonces le preguntan y les responde de una manera subjetiva, hablando de históricamente o la mayoría de la población, con datos, con porcentajes, pero de una manera muy entendible, o sea, muy cercana. Ellos interactúan y como la inteligencia artificial lo que hace es ser empática contigo y con tu manera de interactuar, entonces te responde de una manera amigable, entendible, etc. Entonces yo creo que en la educación es una de las áreas que más va a cambiar, no solo por cómo estamos aprendiendo, sino por qué estamos aprendiendo, o sea, qué realmente es necesario en el futuro. Hace poco también estuve en un foro donde estaban los principales líderes universitarios de aquí de Quito. Y hablaban, y una pregunta del panelista fue si es que les permiten a sus estudiantes usar ChatGPT.
Entonces algunos decían de manera muy acertada, ¿cómo les podemos prohibir eso? O sea, ya no se puede negar. No puedes negar, tienes que adaptarte a esto. O sea, ¿de qué manera integramos esta tecnología para que nuestros estudiantes se valgan de ella para ser mejores en lo que están haciendo, para aprender mejor, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un reto importantísimo a nivel de estudio de universitario, de nivel académico. Y luego está el tema de qué estudiar. O sea, ¿el futuro necesita médicos? ¿Necesita abogados? ¿Qué necesita el futuro? ¿Qué realmente necesita el futuro como profesionales? Y este ya también es otro tema. Hablamos de romper un paradigma. Sí. Tanto en lo que tú estás enfocado en el tema de como padre y dices, no, necesito que esté un tutor orientándoles, o desde el hecho mismo de escoger la profesión para tus hijos, ¿no? Justamente, creo que estamos en una era de que muchos paradigmas se están rompiendo. Y la inteligencia artificial vino a rompernos esos paradigmas y que pensemos de una manera diferente. Mi compañera te quiere hacer una consulta. Estos avances traen consigo desafíos y consideraciones éticas. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos a la hora de abordar las limitaciones de la inteligencia artificial y asegurar que se use de manera responsable y ética? A ver, el principal desafío sí, todavía, y eso que también creo que lo habíamos conversado, está en el uso que se puede dar a esta tecnología de tan fácil acceso. Creo que pudimos ver recientemente en las elecciones de Estados Unidos ciertos videos creados con inteligencia artificial que muchos pueden parecer absurdos, pero en un país donde si tú mueves en un estado, mueves un 2% la opinión del votante, que estamos hablando de que logres llegar con un video a, no sé, 100, 200 mil personas, no sé cuántas. Un video que puede tenerte un dato que te haga decidir y decir, no, yo sí me voy por acá. Imagínate, podrías cambiar el rumbo de una elección. Sí se podría pensar en eso. Entonces hay un desafío ético enorme en que cómo el usuario puede dejar de ser tan fácilmente engañado. No sé, no hay una respuesta a eso. Entonces lo que se trata de hacer en los consensos, en los congresos que se habla de esta temática, del tema ético a nivel mundial, es normativas para las empresas que están desarrollando esta tecnología. Entonces, en las que se les pone ciertas regulaciones, hasta dónde deberían llegar, hasta dónde no pueden llegar, qué no se puede explorar. Pero es muy complejo, es muy difícil que personas con otros intereses, pero con acceso a la misma tecnología, puedan desarrollar herramientas también que puedan hacer cualquier cosa. Entonces, sí, el tema ético es importantísimo. Definitivamente, nosotros como seres humanos tenemos que mantener bajo control esta tecnología con limitaciones que tenemos que imponer. O sea, no hay otra forma, porque si no es viable. O sea, hay la posibilidad de que sí se nos pueda ir de las manos en algún sentido. En una guerra, por ejemplo, en algo que realmente cause un problema, cause un conflicto a muchas personas. Entonces, los desafíos éticos creo que cada vez son más, cada año que pasa son más grandes. Hay que hablar más de esto, pero lamentablemente la tecnología avanza más rápido que las reuniones que podemos hacer como seres humanos para definir qué hacemos. La tecnología vuela. O sea, no sé si ustedes también lo sienten. Sí. Entonces va a pasos agigantados. Pero también ya viene de nuestra parte, ¿no? El no estar lejano o indiferente a este tipo de avance de tecnología, sino prepararnos y adaptarnos, ir comprendiendo sobre ella y estarnos preparando para justamente identificar este tipo de cosas que pueden pasar, informaciones que no sean reales, creación de videos como tú lo acabas de indicar. También creo que falta de nosotros. Sí, definitivamente está en nuestras manos. Pero mira, en algo tan básico, ya. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de problema social, como por ejemplo unas manifestaciones o alguna protesta contra algún tipo de gobierno, etcétera. Cuando hay un tumulto social, empiezan a circular un montón de contenidos. De todo te encuentras, te llegan por WhatsApp, que esto pasó aquí, esto pasó acá. O sea, realmente, primero, nosotros debemos tener la política, cada persona, de investigar esa fuente para reenviarlo. ¿Qué porcentaje de la población investiga la fuente para reenviar un mensaje? O sea, es mínimo realmente. Entonces, desde ahí empieza. El rato que tú reenvías un mensaje, le estás dando veracidad a un tema que podría no ser real, o sea, puede ser falso.
Entonces de eso se vale la gente que quiere manipular, ¿no? Que quiere manipular. Coge esos mensajes y los reenvía. La gente, nosotros como personas, tenemos que, sí, como tú dices, capacitarnos para entender hasta dónde debemos creer, hasta dónde podemos llegar, pero también dar ese pasito más de investigar si es que realmente lo que nosotros estamos viendo, obteniendo es real o no, ¿ya? Hay que crear los espacios donde la gente, bueno, los profesionales, digamos que estamos expuestos a un conocimiento un poquito más avanzado, más técnico de la tecnología, pero yo te hablo también del común de las personas, ¿no? Personas que posiblemente no están expuestas a temas técnicos, que no están expuestas a un ámbito laboral, corporativo, y que esta información no les llega, tal vez no asisten a foros, o sea, pueden ser, qué sé yo, todo tipo de emprendedores, tienen una tienda, tienen una farmacia, o sea, que tal vez no hay un espacio donde ellos puedan encontrar ese tipo de capacitación directa que les diga qué estamos viviendo y hasta dónde podría llegar esto. Sí, ¿entiendes? En este espacio, ustedes como Web Congress, ¿qué aportan? ¿Qué van a aportar? Nosotros lo que hacemos en Web Congress principalmente es traer speakers de las compañías justo de Nvidia, de TikTok, de Google, de estas compañías importantes que están manejando la tendencia. Entonces ellos vienen primero que vienen a abrirnos un poquito la mente a nivel de emprendimiento, a nivel de startups, a nivel de corporativo, a nivel de negocios, a nivel de industrias, de cómo podemos nosotros adoptar esta tecnología y de qué nos puede llegar a servir, qué se está haciendo en otros países, ¿ya? Pero también nosotros invitamos a otro tipo de charlas y talleres también un poquito más técnicas durante el evento, que permite que es gratuito. Justo esta parte del evento es gratuita para que más personas vengan a capacitarse justamente en temas un poquito más técnicos del tema tecnológico. Por ejemplo, en la parte de turismo. Hay mucho se habla de que, o sea, el turismo le hace mucha falta desarrollarse en temas de marketing digital y de adopción de nuevas tecnologías para fortalecer su misma industria, ¿no? De cómo venderse mejor, tal vez con aplicaciones móviles, el tema de reservas, el tema de, bueno, te hablo no del turismo de grandes hoteles, sino el turismo más de personas, de la persona que tiene su hostal, la persona que tiene su restaurante en ciudades del Ecuador, por ejemplo. Ajá, exactamente. Entonces ellos tienen el mismo acceso a la misma tecnología, pueden desarrollarse. Entonces nos interesa mucho a nosotros capacitar, en entregar temáticas que puedan servir a estas pequeñas y medianas empresas, tal vez más pequeñas que medianas, a pequeños emprendedores también, a estudiantes incluso, que también están empezando en este mundo corporativo o en el mundo profesional, para que encuentren una guía, para que encuentren tendencias, herramientas, cosas que les puedan servir. Otro tema importante, Garita, te quiere consultar. ¿Qué esfuerzos se están haciendo a nivel global para establecer marcos regulatorios y directrices éticas para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial? Hace poco hubo, podríamos decir que una especie de pausa, que se dieron ciertas empresas como, no recuerdo si fue Elon Musk, uno de los promotores, que hicieron una pausa y dijeron, a ver, vamos a parar un año, un tiempo, no me acuerdo el tiempo exacto, y dijeron, esto todavía no sabemos qué mismo es, hasta donde puede llegar, paremos, empecemos, analicemos bien, veamos qué posibles panoramas pueden venir, qué escenarios posibles pueden venir en el futuro. Entonces, con eso, ya, ahora sí, empecemos a construir algo un poquito más seguro, que es lo que nosotros vemos, ¿no? O sea, tampoco sabemos qué se puede estar haciendo en los laboratorios de ellos o en los laboratorios de las grandes compañías que manejan todo el dinero que tienen tanto recurso. Pero lo que por lo menos vemos acá es que sí hay esfuerzos de mantener bajo control. Como te hablaba antes, hace poco había estos congresos donde salen las leyes en Europa. Hay una ley de inteligencia artificial que sí mantiene bastante, como que al límite, trata de mantener al límite los desarrollos y los avances. Se está buscando etiquetar las imágenes sintéticas, los datos sintéticos, que estén bien etiquetados para que puedan ser reconocibles. Entonces, sí, como hay la preocupación de lo que podría llegar a ser, sí se trabaja a nivel de organizaciones internacionales y con las empresas, las grandes empresas que investigan en esto, en tratar de mantener bajo control. Y a nivel de gobierno hay, bueno, leyes de protección de datos personales que también se trabaja. Aquí también se está desarrollando la ley de inteligencia artificial. Somos uno de los países que no la saca, no tenemos todavía una ley
o sea, como tal ya aprobada, digamos, una normativa, pero se está trabajando. O sea, hay iniciativas de cámaras como la CITEC que están trabajando esta propuesta de ley, que en Colombia me parece que fue aprobada, en Perú ya fue aprobada una ley, en algunos otros países de Latinoamérica ya hay leyes aprobadas. Y no podemos quedarnos. O sea, no podemos pensar que nosotros no somos parte de esto. O sea, realmente ya deberíamos tener también una ley pensando en que somos totalmente capaces, nuestros profesionales son capaces completamente de desarrollar esta tecnología, de impulsar esta tecnología, de aprovechar también esta tecnología. Entonces sí hay que acá a nivel general, a nivel local, trabajar siguiendo estas tendencias que se hace globalmente. Bueno, estamos llegando al final del programa. Muy interesante todos los aportes que has realizado, Daniel. Te quería consultar cuáles son las principales conclusiones que tú observas de cómo está el Ecuador preparado o se está enfrentando a este tipo de tecnología. A ver, nosotros acá sí yo logro apreciar que se está trabajando a nivel profesional en aprovechar este tipo de herramientas para mejorar procesos en las industrias. Hay una, digamos, necesidad de las empresas en todos los ámbitos. Por ejemplo, a nivel de venta de autos, he visto casos en los que se busca mejorar el tema de servicio al cliente, el tema comercial, el tema de ventas a través de herramientas de inteligencia artificial. Entonces las empresas sí han decidido adoptar de la mejor forma posible la tecnología. Sin embargo, como te decía, hay países vecinos que se están mucho más desarrollados en tema de propuesta de soluciones con esta tecnología. Nosotros acá sí estamos avanzando. He visto algunas, he podido apreciar algunas empresas, algunas compañías, algunos visionarios acá que están empezando a desarrollar ciertas herramientas, pero sí falta. O sea, sí siento que el Ecuador no está aprovechando una oportunidad todavía de la manera como debería, una oportunidad grande con una tecnología a su alcance, al alcance de cualquier persona, para que cualquier persona pueda utilizarla para potencializar su área, ¿ya? Me parece que por ahí hay un lado. Otro, a nivel de gobierno, poco o nada, te podría decir a nivel de ciudad, de gobierno de ciudad. Hay una diferencia también enorme con otras ciudades de Colombia a nivel de ciudad, a nivel de municipio, en temas de ir creando espacios de motivar, de impulsar el emprendimiento en temas tecnológicos, el tema de startups, el tema de capitales, el tema de founders. O sea, sí creo que nos falta y no sé por qué. O sea, porque, vuelvo a repetirlo, yo creo mucho en la capacidad de la gente ecuatoriana para desarrollar cosas impresionantes, cosas increíbles. Pero en algún lado falta ese apoyo, ¿ya? A nivel de gobierno también debería trabajarse mucho más en temas, apoyarse en la tecnología para resolver problemática, por ejemplo, de transparencia, de corrupción, de anticorrupción, etcétera. O sea, realmente debemos como país impulsar esta adopción de la tecnología como una ayuda, como una herramienta para nosotros los profesionales. Estimado Daniel, qué interesante tu diálogo. Sin duda el Web Congress va a estar fantástico y va a ser la puerta de muchísimo conocimiento y oportunidades. Ahí estaremos. Gracias por acompañarnos a mí y a Giovanni en este episodio. Bueno, muchas gracias Giovanni por tenerme nuevamente acá hablando de tecnología, de tendencias de disrupción tecnológica. Espero que no sea tampoco la última vez. Me encantaría venir cuando Garita sea ya un humanoide y esté aquí sentado, venir a conversar. Gracias Garita por esas preguntas importantes que guían un poco la conversación de estos temas que son relevantes, que es importante hablar con la gente. Entonces les agradezco mucho. Para mí siempre un placer estar acá. El placer fue nuestro, Daniel, y será un gusto verte nuevamente. La próxima vez que nos veamos ya seré un humanoide, y como Giovanni paga bien mi trabajo, con seguridad te podré invitar un café. Bueno, ya no me meto en más problemas mejor, y me despido. Esto fue Garabot, un podcast de El Comercio.
Hasta pronto.